que se les va a entregar esto, se les va a pedir que corrijan y que para tal fecha que vamos a indicar ahorita ya se traiga con las correcciones que están acá, ¿sí? No queremos seguir en el proceso con esas deficiencias, porque si ustedes se dan cuenta en la presentación, cuando estemos hablando de los objetivos, si nos da tiempo, van a ver que tiene que tener una relación lógica el planteamiento, la justificación y los objetivos. No digamos el punto de partida, que en este caso es el título. Y es ahí donde me quiero enfocar primeramente para poderles decir cómo se tiene que hacer esto, ¿sí? Así de que luego se les entrega esto, ¿verdad? Ahorita, no sé si ya los coordinadores va. A los coordinadores se les acaba de entregar un documento. Ese documento es solicitado que por favor se lo trasladen a los estudiantes, ¿sí? Para que tengan una información extra de lo que es el planteamiento, la justificación y los objetivos, ¿sí? Entonces, les pido que se apeguen a las indicaciones de forma que están en el documento que se les mandó, en primer lugar, y luego, ya para terminar con esa parte, quiero ya dedicarme a lo que es esta parte del título. Vean. El título ya está propuesto, ¿sí? Es sobre esto con lo que tienen que trabajar, o sobre lo que tienen que trabajar. Me encontré muchos trabajos que dicen, por ejemplo, el proceso de respiración y su relación con el profesor de educación física, por decirles algo. Me encontré otro que dice las maras y el rol del profesor. Otro que dice situaciones de discapacidad en los niños de la escuela. Yo sé que eso lo tienen que tomar en cuenta, pero su punto de partida es ese. O sea, el papel, voy a utilizar esa palabra, que es un sinónimo de rol, del profesor de educación física de tal cuestión en el desarrollo integral. Eso quiere decir de que el papel que ustedes están jugando como profesoras y profesores en ese desarrollo integral de los estudiantes. También hay trabajos muy bien estructurados en cuanto a redacción, pero si no partimos de esto, lo demás no va a cuajar. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos la línea inicial de esto, con el planteamiento, la justificación y los objetivos, de nada sirve, ¿sí? Por eso es de que se les va a devolver esto para que lo corrijan. Y una cuestión también que quiero pedirles que observen: en ningún trabajo de Santa Rosa, de Zacapa, de Quetzaltenango y de aquí de la ciudad hay un puntero. Y esto es porque queremos que mejoren esto, ¿sí? Cuando lo vuelvan a entregar, entonces ahí sí se les va a asignar el puntero correspondiente, ¿sí? Ustedes no se preocupen, yo sé que tengo que sacar el trabajo y ustedes ya están aquí de vuelta y revisados. Bueno, entonces, no es otro título que no sea este, por favor, eso tómenlo en cuenta. Bueno, ahora, ya caer directamente a lo básico, ¿sí? Bueno, tengo 4 objetivos muy puntuales que me he planteado con ustedes el día de hoy. Primero, que por favor lo que hagamos en el proceso de sistematización debe reflejar lógica y coherencia. Si estamos hablando del rol del profesor de educación física, agotemos la idea. No nos pasemos y después ponen, bueno,
El papel del profesor de educación física es importante porque incide en el bienestar anímico de los niños y las niñas. Está bien. Pero después habla, la directora está de acuerdo. No, eso no hay una coherencia, una hilación en lo que están escribiendo. ¿Sí? Entonces, la lógica y la coherencia, por favor, debe estar presente. A ver, compañero, Melvin, ¿por qué cree usted que debe reflejar coherencia y lógica un proceso de investigación? Porque creo yo que si nos salimos de esas dos palabritas, entonces nos vamos a desviar del tema que nosotros necesitamos plantear en la sesión. Miren, hay una mezcla de ideas en los trabajos que tenemos que ordenar, que tenemos que ir colocando de manera correcta. Comprender los criterios para evaluar el problema. Estamos hablando del rol, del papel del profesor de educación física en el ámbito biológico y todo eso que dice aquí. No es otra cosa. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no planteen otra situación que no es la que les dije anteriormente. Identificar los aspectos más importantes que debe contener un planteamiento de investigación. Jóvenes, en la guía se los colocamos. Si cuando dice cuáles son las características de la población estoy refiriéndome a edad, sexo, procedencia y escolaridad. Y aquí lo tenemos, lo podemos retomar. Aquí está, miren. Explicar en qué consiste el problema. Con sus palabras, por favor, deben explicar cuál es el rol del profesor de educación física del PADEP en tal situación. ¿En qué realidad se ha observado? Jóvenes, es en el lugar donde están trabajando. ¿Sí? En la escuela Los Canarios del cantón tal del departamento de Santa Rosa. Es ahí. ¿Cuáles son las características generales de la población? Ahí están, miren. Sexo, edad, procedencia. Cuando estoy hablando de procedencia me refiero a que si son del área urbana o del área rural. ¿Sí? Pero, ¿qué es la parte? ¿Cuál es la parte más importante del planteamiento? Es el inciso D. Porque ahí ustedes tienen que ser capaces de explicar la forma en que se va a abordar ese problema, o sea, que se va a trabajar. Que voy a utilizar encuestas, que voy a utilizar los grupos vocales, que voy a utilizar una entrevista con los papás. Eso es lo que tienen que colocar ahí. ¿Sí? Las preguntas de investigación, ojo con eso. Miren, en algunos trabajos, ¿saben qué pusieron? Pusieron la entrevista completa. No es eso, solo son las preguntas que ustedes se plantean como investigadores. ¿Por qué es importante la participación del profesor en el desarrollo integral del niño? Esa podría ser una pregunta. ¿Cómo influye la clase de educación física en el ánimo de los niños? Por decirles algo. Pero no tenían que haber colocado la encuesta completa y de una vez con las opciones de sí o no, o por qué no. Eso no es. Solo las preguntas. Y ahí dice que estamos pidiendo un máximo de 4. Imagínense todo lo que llevamos. Y hay planteamientos de 10 líneas. Con todo respeto les puse, por favor, replanteenlo, porque una cuestión así no respalda un proceso de investigación. ¿Sí?
Luego les voy a dejar para que pregunten, ¿sí? Ok. En el inciso F me llevé sorpresas muy gratas, porque ese sí lo entendieron. Ahí es donde tienen que colocar qué posturas o qué paradigma o qué corriente es la que está sustentando ese problema de investigación. Alguno me puso la teoría social de Vygotsky. Me encantó esa postura porque digo yo, entonces sí tienen la idea de lo que tienen que escribir. ¿Sí? Entonces, yo creo que es cuestión de que en base a lo que les estamos poniendo acá y a lo que les escribimos, lo vuelvan a hacer, lo vuelvan a replantear y por favor sí, apéguense a esto, ¿sí? Porque es importante. Bueno. Ok. Relacionar el planteamiento del problema con los enfoques cuantitativo-cualitativo. Eso es básico. Si no, desde el principio sabemos qué tipo de investigación vamos a utilizar, no podemos seguir en el proceso. ¿Sí? Les va a quedar la presentación, no se preocupen, se las vamos a dejar. Bueno, ¿qué es plantear un problema de investigación? Sencillo. Es afinar, estructurar más formalmente la idea de investigación. Tenemos una idea, pero plantearla es afinarla, es describirla, es contarla, ¿sí? Pero con las sugerencias que les estamos dando. Un aspecto importante para que esto se dé adecuadamente, el investigador tiene que estar metido o relacionado con la problemática que va a investigar. Y de aquí no se salva nadie, porque todos están metidos dentro del problema que se va a investigar. Todos trabajan en escuelas, todos atienden a niños, etcétera, etcétera. Tomen en cuenta algunos aspectos. Nadie dijo que el proceso de investigación es sencillo, pues, y más cuando no estamos acostumbrados a redactar, a escribir, a leer. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que hacer un esfuerzo. Tomen en cuenta que ya hay estudios anteriores, por lo tanto no piensen que están descubriendo el agua azucarada. ¿Sí? Si hay estudios anteriores, esos antecedentes les van a servir para su trabajo. Por favor, el empeño del investigador. Miren, si no hay motivación para hacer un trabajo de investigación, no va a poder. No va a poder. ¿Qué piensa usted acerca de esto, compañero? De lo que estoy diciendo. No, del empeño del investigador. Que de más dedicación y hagamos las cosas con amor, vamos a dejar un buen trabajo que nos viene a beneficiar a nosotros y se envía para las personas que vienen. Así como usted lo dice, ¿va? Consulte trabajos anteriores. Si no lo tengamos, vamos a ocupar eso. Es lo mismo. Si nosotros hacemos un buen trabajo de calidad, les va a quedar como semillero a los siguientes. Me encanta la respuesta que dio. Muy buena. Le quiero preguntar a Diego la misma pregunta. ¿Por qué es necesario que haya un empeño del investigador para esto? Obviamente tiene que haber una entrega porque haces tuyo el trabajo desde el momento en que es un problema que te estás planteando y es como te tenés que identificar con darle solución a ese problema, de alguna forma. Muy bien. Y aquí adelante, me encanta aquí el ánimo de la compañera desde que me vine, que me hizo preguntas. ¿Por qué es importante el empeño suyo para hacer esto? Entonces, no estamos alejados de lo que tenemos que hacer. Por favor, habilidades personales. Hay que leer. Hay que aprender a escribir. Ya casi no puedo hablar más recio, Luisito, pero no sé si se oye hasta allá. El empeño, las habilidades personales.
Si tienen dudas, por favor, pregunten. Abóquense a un libro, a un texto. Ya les mandamos el link para que puedan consultar el libro de César Augusto Bernal. ¿Verdad que ya lo mandamos hace rato? Está en el Facebook de sistematización. Ahí está el link. Ok. También este documento que les acaba de entregar Luis hace un rato, por favor estén pendientes que lo deben tener todos, porque los coordinadores se los van a pasar a los estudiantes. ¿Sí? Es de los coordinadores hacia los estudiantes, no tengan. Sí. Ah. Bueno, y por favor, hay muchos métodos que se pueden utilizar para trabajar el planteamiento. Voy a ir un poco más rápido. A ver, le quiero pedir el favor al compañero que nos lea en voz alta lo que dice ahí. Sí. Todo investigador debe ser capaz de no solo conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo en forma clara, precisa y accesible. En algunas ocasiones sabe lo que se desea hacer, pero no comunicarlo a los demás, y es necesario que realice un mayor esfuerzo por traducir su pensamiento a términos comprensibles. Pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de muchas personas. Ok. Hay que hacer un esfuerzo por tratar de que a la hora de escribir las ideas lo hagamos de manera correcta. Bueno, lo mismo que está en la hoja que se les entregó está acá. ¿Por qué lo quise poner otra vez? Porque quiero insistir de que deben seguir un orden lógico en el planteamiento. En el aspecto número 2, ¿en qué realidad se ha observado? Tienen que jugar con las palabras, con la redacción. El problema a investigar, que es, entre comillas, lo vuelven a escribir, se ha observado en la escuela tal, de tal lugar, a donde asisten niños y niñas, o si es solo de varones, o si es mixto, no sé, solo de niñas. Entonces, deben jugar con las palabras para poder plasmar las ideas. En el aspecto número 4, ¿cómo se va a abordar? Miren, esa es la carta de presentación de su trabajo junto con la justificación. Si no está bien explicado, van a haber dudas. ¿Sí? Y lo que no queremos es que haya dudas. En un proceso de investigación todo debe estar claro. Si no, hay problemas. Bueno, esto ya lo tienen en la hoja. Por favor, tomen en cuenta 3 criterios claves. El problema debe expresar una relación entre variables. Debe tener una relación causal. Por ejemplo, compañera, aquí adelante. ¿Será que en el problema que estamos investigando hay una relación de causa y efecto? Sí. Sí, porque si partimos del papel o del rol del profesor, ese rol o ese papel va a incidir de alguna manera en los niños. Entonces hay una causa y hay un efecto. Entonces debe tener relación causal. En algunos estudios no es tan rígido el asunto de decir que tiene que haber causa y efecto, pero en este sí. Más cuando son estudios cualitativos. Bueno. Cuando estamos hablando con relación al problema, aquí usted decía que debe de haber una causa y un efecto. El problema que nosotros vamos a estudiar es el rol del profesor de educación física, Sí. el PADEP, ¿verdad? Pero entonces ahí nos está planteando como un problema, eso es lo que me está confundiendo a mí, porque eso me da a entender que tenemos que plantear otro problema o formularlo en forma de problema. Recordando un poquito el diversificado, ¿verdad? Ahí nosotros trabajamos lo que es el seminario. Sí. Entonces en el seminario nosotros planteamos un determinado problema, por ejemplo la incidencia o la falta de ejercicio físico en centros de educación nocturna, por ejemplo. Ajá.
Entonces ya se planteó, ¿verdad?, la falta del problema. Entonces nosotros vamos e investigamos con las entrevistas, encuestas a los padres de familia y alumnos, preguntándoles cuánto de ejercicio hace usted, lo realiza con... Entonces vamos ya pasando a lo siguiente, que es el planteamiento. Entonces nosotros planteamos que de acuerdo a las investigaciones realizadas, nos damos cuenta de que en los institutos nocturnos no se realiza educación física y por lo tanto no hay canchas deportivas o situaciones así. Entonces, luego vamos a la justificación. Por tanto, justificamos esta investigación como un medio para incentivar o motivar a la práctica del ejercicio y vamos enlazando, ¿verdad?, todo eso. Y nuestros objetivos serán ir al Ministerio de Educación a pedir apoyo. Entonces, en este caso, a mí me confunde un poquito, ¿verdad?, porque el título que todos, me imagino, vamos a trabajar, no está presentado como un problema, sino como una pregunta, ¿verdad?, de cuál es el objetivo, cuál es el papel, cuál es el rol del maestro de educación física en los centros educativos. Quiero partir de algo, es una buena observación, pero acá, en el título no está colocado como pregunta, porque no dice en el título cuál es el rol, sino empezamos como un artículo y dice el rol o el papel del profesor. O sea, esa parte que estás explicando es la que se ha manifestado en los trabajos, pero no, o sea, nosotros lo hemos visto y no vemos confusión en esto, porque está claro, tenemos que investigar sobre el rol del profesor. Ese es el título de la investigación. Si, por ejemplo, si hubiera quedado abierto y les hubiéramos dicho a ustedes, identifiquen un problema para investigar en la escuela con los niños, entonces ahí sí, ustedes van a decir esas opciones que he visto en los trabajos. Pero aquí lo que queremos resaltar es la importancia del papel de ustedes como profesores de educación física en el desarrollo integral del niño. O sea, ese es el título de la investigación. Eso es sobre lo que se debe investigar. Me hacía la pregunta porque, como decía, yo sentía que lo que usted decía, que tengo que formular otro problema. O sea, nos están dando las herramientas para formular otro problema. Conversando con unos compañeros de la clase, ellos ya formularon problemas, como por ejemplo el retorno del oxígeno, cómo lograr más oxigenación en los alumnos en recuperación, ¿verdad? Está fuera del concepto de lo que se quiere realizar. Esa información nosotros vamos a llevar donde vamos a decirles a nuestros compañeros que el título, y en base a lo que vamos a adquirir todos, va a ser el rol del maestro. Sí, porque imagínense, jóvenes, si dejáramos abierto esta situación a que ustedes dijeran cualquier problema, ¿cuántos son? 245 trabajos de investigación, que por una parte me parece perfecto, pero de repente no tenemos como que la cantidad de personas como para poder realizar 200 trabajos, ¿verdad? Entonces, miren, entiendo la preocupación, porque también es válido pensar de que al ver esto podemos pensar en otra cosa, pero en este caso queremos ver al final cuál es el rol del profesor de educación física en el desarrollo integral del niño en las escuelas de Guatemala, en las de Santa Rosa, en las de Quetzaltenango, etc. Pero va a salir de ustedes, porque ustedes son los protagonistas en las escuelas, no somos nosotros. Si, por ejemplo, al final ustedes dicen que se va a aplicar una encuesta de 10 preguntas, esas preguntas son las que van a dar paso a los indicadores y a la metodología en el trabajo de campo. Es que lo rico va a ser ver qué es lo que está pasando en esta escuela, en esta otra y en otra.
pero las preguntas surgen de ustedes, no es como que nosotros les vamos a decir que a ver, solo voy a terminar con esto. Compañera, su papel como profesora de educación física en la escuela es clave, ¿sí? ¿Cuál es su papel en la escuela con los niños? Vaya, enseñarles. Pero esa enseñanza se podría haber limitada por una situación en concreto. De repente los niños no tienen que comer en la casa y no tienen energía para hacer la clase de educación física. O la deserción. Ahorita te doy la palabra. ¿Sí? Entonces, su papel como profesora se ve limitado por esa categoría o por esa variable de que el niño no llega bien al resultado, y eso se refleja en lo biológico. ¿Sí? Bueno, tengo acá la mano levantada de... A ver. Licenciado, el título tengo en una parte, la parte de que hay que colocar procedencia rural y humano. Yo creo que ya en el título ya va la procedencia, ¿verdad? No, amiguitos, no es en el título, es en el planteamiento. Tenés que explicar, por ejemplo, la población con la que se realizará la investigación en su mayoría proceden del área urbana. En el nombre completo de la institución educativa, incluso el nombre completo de la entonces se sobreentiende desde ahí, pero en el planteamiento hay que recalcarlo, hay que decirlo. ¿Sí? Bueno, a ver. A ver, sí. A ver, la pregunta es importante. Ustedes sigue grabando. Tenían que entregar dos partes: el planteamiento y la justificación. Ahora, les estamos entregando esos productos realizados, pero hay una tercera parte que van a tener que entregar, que son los objetivos. ¿Sí? Entonces ya llevamos 3 partes. Vean, solo para ir aterrizando. ¿Por qué la relación lógica y verosímil entre las partes del trabajo? Los objetivos son las guías del estudio, ¿sí? Entonces tienen que tener una injerencia transversal en todo el trabajo, desde el planteamiento, en la justificación y en el trabajo de campo. Por favor, el material que se les entregó a los coordinadores, ahí hay una información acerca de los objetivos, ¿sí? Nosotros les vamos a hacer llegar, por medio de los medios, otra información para decirles, por ejemplo, cuántos objetivos, un objetivo general y de repente 4 objetivos específicos. A ver, alguien que me diga una regla para hacer objetivos. El verbo, perfecto. Yo tengo que utilizar verbos en infinitivo, los terminados en ar, ir. No puedo poner, por ejemplo, verbos que no sean concretos. Por ejemplo, concientizar, ese verbo es estamos quedando muy en la estratosfera. Tienen que ser verbos más concretos. Por ejemplo, listar las características de los niños que asisten a la clase de educación física, características corporales, por decirles algo. Enumerar, clasificar, describir, explicar, identificar, pero no utilicen verbos, por ejemplo, establecer, porque ese verbo da lugar a que la investigación sea muy larga. ¿Sí? Entonces, aquí se les van a hacer llegar la información. Miren, solo para que tengan una idea, la presentación se las vamos a dejar y les vamos a hacer un documento como el primero que se hizo llegar,
para que vean cuántos objetivos. ¿Sí? Podría listarnos hacer un listado de verbos que no debemos usar o bien verbos que sí podríamos utilizar para que todos encarguemos el libro. Perfecto, ofrecimiento, se los voy a listar y por favor apunten ahí en su cuaderno como para investigar. Revisar la taxonomía de Benjamin Bloom en cuanto a los verbos para ser objetivos. Taxonomía de Benjamin Bloom. Los que hemos estudiado magisterio nos han enseñado eso en algún momento. ¿Cuánto